que ¿dónde están los Pablos? Ya me van a decir a mí, ¿por qué sus pañuelos no pasa nada? Porque miren, no le pasó nada. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, lo que pasa es que no son solo que hagan falta los Pablos. Hace falta una iglesia que viva eso, el ambiente corporativo que le está quebrando las estructuras al diablo. Con las redes sociales, con los hermanos que hacen como que están buscando un texto bíblico y lo que están haciendo es contestando un WhatsApp en la iglesia. De verdad, hermanos, no tiene sentido que yo me desgaste, me levante temprano, vaya a una reunión y me ocupe el teléfono en atender una llamada o un WhatsApp. Y yo estoy escuchando la palabra del Señor. Somos tan esclavos de ello que Satanás, con un mensaje, con una alarmita que nos cae en el teléfono, ya nos bloqueó para la comunión con Dios. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más en el cual nos dedicamos a compartir, a hablar acerca de la palabra y de temas abiertos, tal vez de temas que normalmente no se tocan desde el púlpito. A veces no hay tiempo, a veces la necesidad del pueblo del Señor es de otras cosas y no queda espacio para tocar algunos aspectos que creo yo aquí en este programa los podemos tocar. Es más, quiero invitar a las personas que nos están sintonizando constantemente, si nos pueden seguir dando sus comentarios, también que den un like para que este programa tenga todavía más personas que le estén sintonizando. Pero quisiera pedirles algo especial, que nos manden a decir qué temáticas bíblicas o qué temáticas de la vida que tengan que ver obviamente con la palabra del Señor, o cómo podemos enfocar algún tema desde el punto de vista bíblico, que nos lo sugieran y vamos a tratar de dar nuestras opiniones al respecto. Algunas cosas las he estudiado, otras cosas tendré alguna opinión sobre ello, siempre a la luz de la Escritura, pero si ustedes nos pueden sugerir algún tema en especial, nos gustaría que lo pusieran y lo vamos a tomar en cuenta para poderlo platicar en esta plataforma. Bueno, ahora estamos con un invitado, el hermano David Acosta, nos está visitando, me está visitando acá en casa con su esposa, bienvenida, amén, Adriana, y con su suegra, ¿verdad? Que vino a visitarlos acá a El Salvador. Mi hermana Lucy con el hermano Richard están en la iglesia allá en Nashville, Tennessee, y ahora está estos días por acá mi hermana con nosotros visitándonos, y aprovechamos para tener a David acá con nosotros. Y por ahí me contaron que se pusieron de acuerdo ustedes para tener algún tema en común y presentármelo, así que gracias. Gracias a todos los que siguen sintonizando este programa. Bienvenido, gracias. David. Pues estamos, la razón de estar acá, pues todos lo sabemos, es seguir hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Hay tantos aspectos que siempre lo he creído yo, que es muy hermoso escuchar la palabra del Señor a nivel de sermón, pero más que sermones, el Señor con sus discípulos vivió mucho este escenario, sobre mesa, compartiendo un vinito, un café, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Yo creo que es lo que debe de pasar también en nuestras iglesias, reunirnos de manera orgánica, pues a hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? En este caso, pues yo decidí pues seguir el sentir que tenía mi hermano David en cuanto al tema de la guerra espiritual. Tiene ciertas preguntas, ¿verdad? Así como las que yo traigo cada programa acá para Marvin Leo Vélez. Y pues vamos a leer una cita base para que todos nos conectemos, para que todos entremos a este sentir, ¿verdad?
y también a que Marvin Leo Vélez pues nos ayude, ¿verdad? Ahí con la palabra. Efesios 6:12, ¿verdad? Que vamos a tener como cita base. Este verso creo que es un buen punto de partida. Casualmente hablamos de la guerra espiritual cuando vino tu tío Walter. O sea que aquí los Aguilar son los que han puesto el tema de la guerra espiritual, ¿verdad? Pero aquí estamos, creo que es un tema bien importante entenderlo, ¿verdad? Pero con nueva luz y de una forma, digamos, más a lo que el Señor realmente quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Dejar un poco esa guerra espiritual a nivel como evangélico que un día aprendimos y entenderla a la luz de la palabra, realmente como el Señor lo ha puesto. Dice este verso: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿verdad? Y poníamos como primer punto, bueno, David, ya te doy el chance, David. Estamos acostumbrados a ver la guerra contra Satanás o identificar sus estorbos de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene o no, y con cosas que son con nuestra responsabilidad, pues, ¿verdad? Entonces, tal vez, David, si tú puedes exponer aquí en el programa la primera pregunta que tenés en cuanto a este verso y en cuanto a este tema, ¿verdad? Pues la pregunta nació a raíz de que yo estuve leyendo un libro que se llama Guerra contra los Santos, y el libro pues es amplio, es vasto en el sentido de la guerra espiritual, conocer varios aspectos o características, ¿verdad? Entonces, la lucha del cristiano es desde el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, y conforme vamos avanzando se nos van abriendo los ojos, ¿verdad? Pero en nuestro caminar nos vamos dando cuenta de que estamos llenos de muchas dificultades. Entonces, en esas dificultades, ¿cuáles vendrían siendo o cómo podemos identificar a dónde está el engaño, la oposición, el estorbo de Satanás, y en dónde está algo, digamos, puramente natural? Porque tenemos, por ejemplo, el caso de Pablo, que dice en Romanos 1 que buscó insistentemente ir a visitar a los hermanos en Roma, pero le había sido impedido. No especifica, ¿verdad? No dice de una manera detallada, me pasó esto, lo otro. Probablemente fueron circunstancias naturales, pero lo que sí es un hecho es que le fue impedido, algo que era del Señor. Pues entonces, tal vez fueron circunstancias naturales, pero que detrás de eso, en el sentido espiritual, puede que haya sido algo más. Bueno, tal vez lo que hagamos algo, pues, pongamos la plataforma de lo que podríamos ver a nivel general en la palabra sobre la guerra espiritual. Primero tenemos que reconocer que el hombre en su caída se convirtió en un esclavo de Satanás, ¿verdad? Eso es un hecho, ¿verdad? La victoria del diablo con Adán y Eva convirtió al hombre en un esclavo del diablo. El hombre siguió viviendo, diríamos, de manera normal, pero ya subyugado, ya controlado, ya limitado por todas las fuerzas del enemigo. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? ¿Verdad? El hombre no solo perdió la posibilidad de ser aprobado por Dios y tener acceso a la vida eterna, como sí realmente sucedió. El hombre en la caída, en la derrota que tuvo con el enemigo, perdió especialmente su parte volutiva. O sea, perdió el hombre la capacidad de verdaderamente a través de su voluntad decidir por lo que él quería. En realidad se volvió el monigote del enemigo, y el enemigo astutamente
dejó al hombre esclavizado y con cierta libertad. Podríamos decir que lo dejó cautivo ilimitado. Tal vez la manera más fácil para entender esto es como la estrategia que usó el Imperio Romano cuando conquistó todo lo que logró conquistar. Roma no tenía la costumbre de raer, de desaparecer los pueblos conquistados, sino más bien dejarlos casi sin tocarlos, tal y como estaban antes de ser conquistados, eso sí, siendo tributarios de Roma. Entonces, al final, lo que perdían precisamente los pueblos conquistados por Roma era su libertad y su poder de acción. Estaban limitados tanto en lo que quisieran hacer como en muchos aspectos políticos, etc. Pues similarmente a lo que hizo Roma, es lo que hizo el diablo estratégicamente con el hombre. El hombre se siguió desarrollando, el hombre edificó ciudades, el hombre hizo imperios, el hombre se desarrolló de una manera impresionante a tal grado que el hombre llegó a creer que era dueño absoluto de su voluntad. Le pasó exactamente como cuando el Señor les revela a los judíos y les dice que ellos son hijos de su padre el diablo, y los judíos se enojan con el Señor y le dicen: nosotros solo un padre tenemos, que es Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué tan ciegos estaban los judíos en ese entonces que no se daban cuenta que Roma era el que los tenía esclavizados? Pero como Roma sabía trabajar, sabía tratar con los pueblos conquistados, en la vida, en la experiencia y en el desarrollo nacional, ni en cuenta estaban muchos de los judíos del Sanedrín y todos los políticos judíos y los líderes religiosos que realmente estaban supeditados a Roma. Y así fue como se dio la historia de la humanidad, a tal grado que el diablo manejó muchas de las cosas, entre ellas manejó los gobiernos del mundo y ha manejado la historia literal. Si nosotros pudiéramos ejemplificarlo, el ser humano en los 4000 años de historia hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, simple y sencillamente fue un prisionero de esa guerra que Satanás ganó en el huerto. Y aunque el hombre le permitió el enemigo hacer muchas cosas, estaba supeditado a la corriente de este mundo. Eso es lo que nos encontramos nosotros también en Efesios 2, si no estoy equivocado, donde dice que cuando no conocíamos al Señor, estábamos envueltos en la corriente de este mundo. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y nos hace ver el pasaje. Bueno, lo vamos a leer para no parafrasearlo tan cortadito. Vamos a ver, Efesios 2. Sí, dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso quiere decir que el que vive en la corriente del mundo y los que no conocen al Señor viven en la corriente del mundo, pero conforme al príncipe de este mundo. Es decir, que Satanás maneja el sistema de este mundo. Él es el controlador, él es la mente maestra de todo lo que está pasando en el mundo, para que el hombre al final de cuentas solo vaya por la ruta que él mismo ha decidido que el hombre tenga. En otras palabras, el hombre ha perdido su voluntad. El hombre ha dejado de tener su libre albedrío y está limitado por el enemigo. Dice el Espíritu, dice que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia. Y dice: entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que hasta la carne, las pasiones, los deseos y todas las tendencias que el mundo tiene. Me gusta esa palabra porque ahora están muy de moda las tendencias, ¿verdad? Y así lo dice en esta versión de la textual 4. Dice: poniendo por obra las tendencias de la carne
todo, hasta lo que el hombre hace, según los deseos de su carne, están supeditados, conformados, están delimitados a las estrategias que maneja Satanás en el mundo. Entonces, esa es la historia del ser humano. Eso es estar precisamente derrotados, prisioneros, esclavos. Y por eso dice también allá por Lucas 4, si no estoy equivocado, o Mateo 4, bueno, los dos son bien paralelos, Mateo 4 y Lucas 4, habla claramente cuando dice, porque Dios me ha enviado a dar libertad a los cautivos, dice el Señor, para proclamar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Dice, dar vista a los ciegos, dejar en libertad a los cautivos. Entonces, esa esclavitud la teníamos. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos menciona, para poner los parámetros y los fundamentos para hablar de guerra espiritual. Para que no hablemos que guerra espiritual es un griterío loco de una congregación X. Tendríamos que pensar en que la guerra espiritual empieza a ejecutarse en nosotros desde el momento mismo de nuestra conversión por una razón. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Dios, ¿verdad? Entonces somos como aquel, hermano, que nos llegaron a rescatar del campo de concentración del diablo, donde estábamos prisioneros en la corriente de este mundo, y el día que nos convertimos, ese día que abrimos los ojos a la luz del Señor, ese día que aceptamos la gracia del Señor, literalmente el Señor, hermano, por su Espíritu Santo nos sacó del reino de las tinieblas y nos introdujo al reino de la luz. Ahora, lo que sucede es que la guerra empieza a forjarse, empieza a darse, primero porque el diablo no está dispuesto con todas sus huestes a soltar lo que fue su botín de guerra, que es el mismo hombre. Pero aparte de eso, el Satanás, tiene metida en la vida del ser humano una forma en la cual todavía puede patalear y hacer mucho daño a nuestra vida. Mucha gente se confunde y dice, bueno, si Satanás fue vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿para qué vamos a hacer guerra espiritual? ¿Cómo me voy a poner yo a hacer guerra con alguien vencido? Pero lo venció nuestro Señor Jesucristo. Pero hay dos cosas que yo veo bien claras que me faltaría obviamente espacio en el programa para poderlos mencionar, que Satanás todavía tiene en nosotros. Lo primero es que tiene una configuración que ya hizo en nosotros. Entonces nosotros pensamos conforme al diablo, ¿verdad? Tenemos, cuando le dijeron a Pedro, no ponen los ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, no estaba pensando Pedro en hacer cochinadas, o hacer perversidades, o hacer inmoralidad. Simple y sencillamente tenía los ojos puestos en las cosas de los hombres, y ya estaba obrando conforme a Satanás. Entonces, nosotros tenemos una configuración que el enemigo sabe cómo pensamos, cómo sentimos, cómo deseamos. ¿Por qué? Porque esa configuración que él nos puso, fue él el que la puso. Y entonces, como él la puso, él sabe cómo vamos a nosotros a comportarnos de tal manera que todavía puede seguir haciendo daño a través de eso. Por otro lado, el ser humano le fue inoculado el mal en su naturaleza. Eso es un hecho. Eso es, tenemos un cuerpo con la perversidad del mal, o la perversidad del maligno, como lo quiera ver cada uno, que nos hace tener una tendencia al pecado. Entonces, nosotros somos, perdónenme ustedes, somos Lot saliendo de Sodoma y Gomorra, o posiblemente la mujer de Lot, ¿verdad? O posiblemente las hijas de Lot. Miremos cada uno eso. Noten ustedes que los ángeles del Señor, la misma acción divina, o diría yo, una
teofanía del Señor, para mí eso fue lo que sucedió, los apremió y los sacó de Sodoma y Gomorra. Pero cuando iban saliendo de Sodoma y Gomorra, la del extremo fue la mujer, que ella no quería dejar a la familia, a las posesiones y a todo lo que había alcanzado en Sodoma. Y volteó a ver y se quedó como estatua de sal. Ese es un tipo de creyente que sus apetitos, que su carne vibra por las cosas del mal. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene inoculado el mal. Eso es una cosa. Pero después vemos a Lot, un hombre que no quiso las grandezas que Dios le había ofrecido, porque Dios le dijo que huyeran hasta el monte, y casualmente ellos se quedaron en un lugar que se llamaba Zoar, y Zoar significa lugar pequeño. Entonces Lot decidió quedarse en la pequeñez. ¿Por qué? Porque estaba configurado de esa manera. Así que el enemigo a la mujer la tenía embelesada a las cosas que tenía en Sodoma. Lot sí pudo salir de Sodoma, pero él estaba configurado no para las grandezas, las alturas, sino para las cosas muy de la tierra. Y se quedó en Zoar. Y las hijas, a pesar de que eran unas mujeres libradas a través de la educación y lo que Lot había hecho con ellas, tenían la perversidad configurada en sus vidas de tal manera que emborracharon al papá y tuvieron relaciones con el padre. Entonces ve uno que el conflicto donde se arma el bonche realmente entre Satanás y nosotros es que el Señor venció en la cruz del Calvario al enemigo. Lo que pasa es que el enemigo sabe que vamos nosotros cargados con un montón de cosas, ¿entiendes? Que somos como aquella muchacha que el papá anda cuidando, hasta decir ya no en el pueblo, para que no se fije en ese sinvergüenza vago que la está pretendiendo, y la muchacha le anda jugando la vuelta, pues, ¿verdad? El papá la cuida aquí, la cuida allá, y la otra se salta, que sea por la ventana, y se mira con el muchacho. Entonces, Satanás sabe eso. Ahí se arma una guerra, un conflicto, porque Satanás tiene un gancho, ¿verdad?, en nosotros, de lo cual echa mano. A todo eso, todas esas cosas las puede aprovechar el enemigo, porque él sigue manejando el poder del alma de los hombres. Recordemos nosotros que el hombre en sí mismo es un ser impresionantemente poderoso. La Biblia nos deja claro que el que está por debajo, en la escala de seres, el que está debajo, la primera criatura que está por debajo de Dios es el hombre. Después los ángeles. Esa es la calidad que el hombre tenía primigeniamente hablando. Ahora, que el hombre ahora, algunos todavía, hasta los animales nos adelantan en sus bajezas, eso no quiere decir que el hombre en sí mismo no sea un ser poderoso, no sea un ser virtuoso, con las cosas, las virtudes escondidas, pero que ahí están. Satanás sabe que el hombre tiene ese poder y explota el poder latente de los hombres. Es por eso que Satanás se le ve hacer tantas cosas hoy día, y uno se confunde muchas veces pensando en que pareciera que a Satanás solo le dijeron: te voy a vencer en la cruz. No, la Biblia dice claramente que lo vencieron y que lo exhibieron triunfalmente. Así dice las versiones más ajustadas, dice que lo exhibieron triunfalmente en una procesión triunfal que hizo nuestro Señor Jesucristo con todas las huestes vencidas. Desgraciadamente, el esclavo humano vendido a la mentira sigue creyendo que es dueño de sí mismo y no se da cuenta que sigue teniendo que ver con el enemigo,
porque está configurado en la mente, inoculado el mal en la carne, ¿verdad? Y un montón de cosas más que le sirven al enemigo y el poder latente de él que le sirven al enemigo. Y se convierte el enemigo como aquel jefe de la Mara, ¿verdad? Así como antes nosotros sabíamos que los dos grandes jefes de las maras de acá de El Salvador estaban presos. Sí, pero seguían manejando todo. ¿Por qué? Porque tenían influencia sobre los que estaban afuera. Entonces la mano, la mente, el arma letal de ellos eran los que estaban afuera, los marosos que estaban afuera. Pues el diablo ha hecho más o menos lo mismo con el ser humano. Entonces la guerra está en que nosotros recobremos la libertad y el poder de decisión en nosotros. Termino con esto para que ustedes me bombardeen con más preguntas si quieren. Entonces, la batalla, y creo yo que es el epicentro de ese hermosísimo libro. Yo no lo recomiendo tanto, no porque no sea un buen libro, ese de Guerra contra los Santos de Jesse Penn Lewis, si no estoy equivocado, ¿verdad? Creo que estamos en lo mismo, ¿verdad? Sí, ok. Ese libro para mí maravilloso, maravilloso. Solo reconozcamos que fue escrito a principios del siglo XX, ¿verdad? Quien escribió no escribió para darle gusto literario a nadie. Escribió para mostrar una revelación impresionante que esa mujer tenía acerca de la guerra contra los santos. Así que es un libro no muy bonito para leer, ¿verdad? Creo que el hermano Watchman Nee, en El hombre espiritual, cuando habla acerca de la guerra de Satanás contra el hombre, describe con más precisión y de una forma mucho más avanzada, digamos, en su gramática, para poder entender puntos que a la hermana Jesse Penn Lewis no se le entienden tan fácilmente. Pero el epicentro de ese libro está en: si no eres esclavo de Satanás, si quieres hacer guerra espiritual, recupera tu voluntad. Si tú decides orar todos los días y no puedes, ¿quién es el que no quiere que ores? Para hacer algo sencillo, el diablo. Y tú me dices a mí, hermano, yo viera cuánto he tratado de orar todos los días y por X y motivo no puedo. Independientemente que alguien diga, mire, fíjese que lo que pasa es que amanezco con dolor de cabeza, que pasa esto, que los mil cuentos que podamos poner, que puedan ser o no de carácter físico o espiritual o circunstancial, como lo querrás ver, hay alguien detrás de todo el sistema que ha diseñado las cosas, independientemente. Si nosotros pensamos que el mismo diablo va a llegar con nosotros, que no creo, no nos sintamos tan grandotes como para que el mismo diablo llegue, no, con un demonito que aparezca, o con en las mismas circunstancias. Mire, no necesita el diablo a veces ni un demonio, ni un príncipe, ni una potestad, ni mucho menos él. Si te dejó el bendito teléfono con el cual estás más atado y no puedes desprender, no puedes decir no contesto, no miro el WhatsApp, no miro mis redes sociales. Con eso, ¿quién configuró todas estas cosas? ¿Quién fue la mente? ¿Quién es la mente maestra que está detrás de todo lo que a nosotros, pues por supuesto que nos sirve? Pero eso no quita que detrás de todas las cosas que vemos, hasta de las cosas nobles que tenemos, hasta del deporte, ¿quién puede decir que el deporte sea algo malo? No vamos a ponernos nosotros de legalistas. El mismo apóstol Pablo dijo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero sí es provechoso para algo. Pero la forma en la que ahora te podés volver un fanático tan sencillo del fútbol y te esclavizaste de tal manera que no tenés chance para nada. Es que hoy hay fútbol hasta para comer fútbol, pues, ¿me entiendes? Entonces, el sistema está ya, esa corriente que el diablo hizo. No necesita mandar unos cuantos demonios para que vos no ores. Ya el sistema está configurado
para que estés atestado de cosas. Sí. Atestado de un montón de asuntos. Y como estás esclavo, lo que no te das cuenta es que ya sos esclavo de Satanás. O sea, en la realidad el Señor te liberó, pero tú seguiste esclavo. ¿No te das cuenta que tu voluntad todavía no fue liberada? Tu mente tampoco. No podés concentrarte, no podés pensar 5 minutos en un pasaje de la Escritura. Hombre, hermanos, si nosotros no vemos que estamos arruinados, configurados por Satanás, es que ¿qué estamos esperando? Que nos aparezca un ser con cachos, cola y un tridente y rojo para ajuste de pelos para decir, hoy sí el diablo me está atacando. Eso es precisamente lo que Satanás quiere, porque él sabe que muy escasamente él ocupará una técnica tan baja para esclavizar al ser humano como que te aparezca un cachudo con tridente y hasta babeando y que vos te pegues un susto. Yo te aseguro que si te pasa eso, tal vez ahí sí te consagras al Señor después de un sustito de esos. Entonces Satanás no quiere usar eso. Entonces Satanás, él lo venció nuestro general, pero no lo hemos vencido nosotros. Por eso a mí me fascinaba cuando el hermano Otto, y hoy sí termino con esto, cuando el hermano Otto, el apóstol, mi padre espiritual, contaba un poquito sobre este contexto. Él le encantaba poner el ejemplo de David contra Goliat. Y él decía, David es Cristo, que se presentó sencillo, humilde, contra ese gigante que era el diablo, y de una sola pedrada lo tumbó y lo mató. Pero la Biblia dice que después de que David se paró en el gigante, agarró su propia espada y le cortó la cabeza. Entonces todo el ejército de Israel salió detrás de los enemigos hasta perseguirlos y matarlos. Cada quien se fue detrás de un enemigo. Y yo creo, hermanos, que después de saber que Cristo venció en la cruz del Calvario, todos deberíamos ir detrás de todos esos enemigos a vencerlos, ¿verdad? A vencer. ¿Qué tienes tú que no puedas vencer? No, es que si vamos aquí sí, hermanos, olvídense, ¿me entiende? Ese problema de esclavitud es como la nariz. Todos tenemos alguna. Todos estamos esclavizados en algo. A la tele, esclavizados a esto. Y no es que no se hagan algunas cosas, es que no podemos ser esclavos de nada. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada, hasta de la comida. Somos esclavos. Somos esclavos. Nos disgustamos con los hermanos que son esclavos de la bebida. Ese hermano no se puede echar una cervecita nada más. No, tiene que emborracharse. Pero nosotros somos esclavos de la comida. Somos esclavos de los paseos. No podemos ni siquiera decidir cuándo debemos de pasear y cuándo no debemos de pasear. Somos esclavos del sueño. ¿Cuántos de verdad han perdido hasta oportunidades laborales? ¿Cuántos son en su trabajo el más mediocre de todos? Porque jamás pueden llegar un poco antes. Llegan al filo de la navaja para sus trabajos. Y al filo de la navaja se van cuando llega la hora de irse. Y somos esclavos de muchas cosas que el sistema mismo lo provocó Satanás para que seamos así. Ahora hay una guerra. Hagamos guerra recuperando nuestra libertad y teniendo el poder de decidir. Amén. Cuando eso se dé en nosotros, increíblemente estamos peleando contra el diablo, porque estamos rompiendo todas las ataduras y toda la esclavitud que él sabe que ha sido puesto entre nosotros. Amén. Yo quisiera comentar de lo que, en cuanto a la guerra espiritual, ¿verdad? Creo que a mí en lo personal, ¿verdad? Es tal vez como un testimonio, ¿verdad? Cuando el Señor nos empezó a hablar a todos nuevamente sobre la guerra espiritual. Y tal vez no se dijo explícitamente, pero creo que la guerra espiritual viene a cambiar nuestras vidas. Tal vez nosotros esperamos que nuestras vidas cambien. No sé, evangélicamente aprendimos que casi por arte de magia vamos a cambiar. Pero si hay algo que, por lo menos a mí, eso sí es algo personal,
espiritualmente creo que me cambia. Cada vez que pienso en eso, es en la guerra espiritual. Porque pienso como un país, ya, cuando un país entra en guerra nacionalmente contra otro país, digamos en el ejemplo de Ucrania con Rusia, nosotros no estamos en un país en guerra y por ende salimos a la calle, vivimos normales, vivimos tranquilos. En cierta forma, nuestra forma, valga la redundancia, de vivir es bien tranquila, bien suave, ¿verdad? Pero cuando uno sabe que está, es consciente que está en una guerra espiritual, en realidad uno cambia. Y Israel es el mejor de los ejemplos, que ha sido, creo que la nación a nivel natural más guerrera del mundo, ¿ya? Y creo que quedó como un ejemplo para nosotros, porque la iglesia debe entrar a la guerra espiritual. Lo que pasa es de que esta guerra, obviamente como en todas, la gana no solo la fuerza, sino la inteligencia. En este caso vamos a hablar de esa parte espiritual. Creo que el enemigo en un inicio no necesitó, por decirlo así, endemoniar a Eva, ¿verdad? Endemoniar a Adán, sino solamente hacerlos ignorantes, cautivarlos con una mentira sutil, y eso fue el causante de toda la caída, pues, ¿verdad? De toda una desgracia en la humanidad. Entonces, realmente, cuando vos mencionabas ese verso, que el Señor les hablaba a muchos y estos decían, nosotros no somos esclavos de nadie, pues, ¿verdad? El no reconocer la palabra, el no darnos cuenta cuán cautivos somos, porque pareciera que cuando vos empezás a hablar de todas esas cosas, eso ya no tiene que ver con guerra espiritual. Pero cuando profundizamos a la luz de la palabra y nos damos cuenta que el enemigo ha configurado este sistema, y que este sistema, como tú lo decías, está conformado a la mente siniestra del enemigo, sabemos que este enemigo no necesita hacer más en nosotros que crear pequeños engaños, pequeñas mentiras para sacarnos, ¿verdad? Si en aquel momento la serpiente, si hubiese inventado cualquier otra mentira para desviar a Adán y Eva, cualquier mentira hubiera sido buena para él, media vez y cuando lo sacara del plan de Dios, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido este tema ha sido tan pisoteado. Sí. Hay muchos temas, pero este tema, nomás se dice guerra espiritual. Para los que ya vieron el título ahí en YouTube, guerra espiritual. Inmediatamente todos traemos a la mente, querramos o no, por mala educación de los que un día nos hablaron, se nos vienen un montón de cosas, exorcismo, y tantas temáticas que uno dijera. Y hay una cosa en ya que tocaron ustedes esto, que alguna vez alguien me dijo, hermano, ¿por qué no se miran tantos endemoniados ahora como los que se miraban en el tiempo de Cristo? Lo que pasa es que los endemoniados de hoy son distintos. Eso es otra cosa. Miremos la estrategia del diablo con un ejemplo. Dice la Biblia que el Señor iba con sus discípulos y llegó a la casa de Pedro. Y la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. Cuando el Señor la vio, reprendió a la fiebre, dice. No la curó. O sea, era un espíritu de enfermedad que la estaba atormentando. Y dice, y el Señor reprendió a la fiebre y ella se levantó y le servía a los discípulos y a Jesús. ¿Cuál era el propósito del diablo en ponerle un demonio de enfermedad a la suegra de Pedro? Que no sirviera. Ahora, si a vos te pone el diablo el celular y por el celular no le servís, ¿no es lo mismo? ¿Para qué te va a poner fiebre ahora? ¿Entendés?
si la fiebre te va a alertar más, mejor te pones. Es que ahora la estrategia es mayor. Entonces, la estrategia del diablo era una mujer encorvada para que no hiciera lo que tenían que hacer, y el Señor viene y la libera para que empiece a hacer lo que tenían que hacer. Entonces, hoy nos pone la fiebre de las redes sociales, nos encorva con un montón de distracciones, y si eso hace que nosotros no le sirvamos a los propósitos del Señor, ¿quién ganó? Es que no necesariamente se ganan las batallas echándole espumarajos a la gente, y por eso es que es delicado, es de cuidado a veces cuando aparecen los movimientos, y no estoy en contra de que eso no suceda, de cosas. Solo estoy diciendo, sí puede, sí hay. O sea, yo sí sigo creyendo que hoy el mundo está más endemoniado que antes. Lo que sucede es que es otra forma, otra estrategia del diablo, porque al fin de cuentas el diablo no gana con solo que la gente caiga convulsionando en el suelo, caiga revolcándose y echando espumarajos, sino que gana con que ese ser no cumpla los propósitos del Señor. Que ese ser humano no pueda hacer, ni siquiera pueda tener la libertad de escoger por Dios. Porque la Biblia dice que a los hijos de las tinieblas el diablo les ha cegado el entendimiento para que no conozcan a los del Evangelio. Entonces, si el diablo logra ese cometido en los que no son cristianos, y logra el cometido en que sos inútil, y estoy hablando porque estoy hablando con vos, no me estoy refiriendo a vos, en que te hace inútil para lo de Dios, decime, ya que eches espuma o no, tal vez si echaras un espumarajo y cayeras revolcándote acá, todos nos volcaríamos a tu auxilio, y muy probablemente pudieras encontrar tu liberación, porque te avergonzó el diablo públicamente. Pero con lo que hace el diablo ahora, con la esclavitud que nos da, ¿verdad? Con las redes sociales, con los hermanos que hacen como que están buscando un texto bíblico y lo que están haciendo es contestando un WhatsApp en la iglesia y se están perdiendo el mensaje. Es que, de verdad, hermanos, no tiene sentido que yo me desgaste, me levante temprano, vaya a una reunión y me ocupe el teléfono en atender una llamada o un WhatsApp, y yo estoy escuchando la palabra del Señor. Amén. Pero somos tan esclavos de ello que Satanás, con un mensaje, con una alarmita que nos cae en el teléfono, ya nos bloqueó para la comunión con Dios. A ese extremo sí estamos severamente endemoniados. Ahora, no sé si se puede manifestar un demonio de redes sociales en alguien, pues, ¿verdad? Y no sé qué echará, y como no echa nada, entonces pensamos que no existen los demonios y que no estamos. No, mirámoslo no en el nivel de humillación, porque al final de cuentas es una humillación esa, pues, ¿verdad? Mirémoslo no en la parte de esa expresión que se puede dar en alguien que esté convulsionando por demonios. Miremoslo en lo ineficaces que somos para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. En la medida que nosotros no podemos hacer lo que tenemos que hacer, en esa medida somos esclavos del diablo, punto. Y de eso tenemos que ser libres. Entonces hay una batalla. Vos hablabas en los principios de la guerra espiritual, cuando compartiste de eso. Nuestra liberación tiene su máxima expresión en dos vías. Una, de manera personal, cuando somos libres en nuestra voluntad, lo que tú estás diciendo. Y otra, que tal vez nos puedes comentar de eso también, cuando logramos sostener y permanecer en la vida y práctica de la iglesia. Daba este punto a través de Mateo 16-18, donde sobre esta roca, ¿verdad? Sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, como para complementar lo de la guerra espiritual, en esa parte personal, no me acordaba de esos dos aspectos. La primera, Satanás está guerreando o está usando todas sus
herramientas que tiene al alcance para que nosotros estemos limitados en nuestra voluntad. Eso lo tenemos que distinguir. Lo tenemos que distinguir. La verdad es fácil si somos honestos y sinceros. Solo basta reconocer. Solo basta, sí, reconocer y darnos cuenta cuán limitados somos a lo que tenemos que hacer de Dios. Es que increíble, hermanos. Miren, pensamos en algo de Dios y no tenemos cabeza para eso. Mira, por ejemplo, aquí, tu persona, todo un profesional, hermano. Y en ciencias de la comunicación, es que saliste, ¿verdad? Licenciado en ciencias de la comunicación, ¿verdad? ¿Cómo podría yo decir que vos no sos un hombre con capacidades intelectuales? No cualquiera sale de la universidad. Sí las tenés. ¿Y por qué a veces nos vemos tan entorpecidos para las cosas de Dios? Es que si no hacemos una comparativa ahí, si no nos damos cuenta que alguien nos limita, alguien o algo o el sistema, lo que querrás, pero algo inventado por el diablo, nos tiene amarrado. Ese software de la Biblia pareciera como que no sabes casi ni leer ni escribir. Tenés comprensión de lectura para un montón de cosas, pero agarras un pasaje de la Escritura y pareciera que no sabes ni leer ni escribir. ¿Por qué puede pasar eso? Si esas evidencias no nos dicen algo, hermanos, por favor. Entonces estamos de verdad en pañales y estamos tan ciegos que no podemos ver lo que el diablo nos ha hecho, por un lado. Pero por el otro lado, lo que Marvin decía, hay otro aspecto más. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos en la esfera de la iglesia? Porque ese Mateo 16, que es ese conflicto que Pedro tenía, que lo sacó de la mentalidad de lo de Dios para poner la mente en las cosas de los hombres, al final estaba ligado a la edificación de la iglesia. Por eso el Señor le dijo: tú eres Pedro, y sobre esa roca de revelación, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Entonces, el diablo lleva otro objetivo. El objetivo individual es lo que ya hablamos. El objetivo colectivo, y voy a hacer una corrección así entre los que me han escuchado mucho, prefiero el término colectivo que corporativo. Ahí después les explico por qué. Pero colectivamente hablando, en esa vida orgánica de iglesia, el enemigo nos quiere bloquear porque es la iglesia la que va a alcanzar, la iglesia vencedora, la que va a alcanzar a cumplir los propósitos eternos de Dios. Así que cuando el enemigo ve que nosotros nos unimos, entonces el enemigo sí se pone en alarma, porque donde dos están en unidad, todo, dice la Biblia, todo lo que pidan poniéndose de acuerdo, de cierto les será hecho. Así que si el Señor escucha las oraciones de la hermana Lidia, bueno, va a decir: está bueno. Cuando escuche las oraciones de la hermana Lidia, junto en unidad con las de la hermana Lucy, entonces el diablo se alarma. Amén. Porque se está cumpliendo un principio orgánico, colectivo, que es cuando dos de vosotros se pongan de acuerdo para pedir una cosa, les será hecho. Amén. Entonces a veces el Señor te oye orar a vos y buscate a alguien, hombre, para que te pueda contestar. Y cuando nosotros logramos eso, vivimos la vida del cuerpo, no le hacemos caso al individualismo, encontramos la esencia de la unidad, entonces el diablo se aflige. Porque cuando la iglesia se edifica en unidad, entonces se están rompiendo todas las estructuras. Pero ahí sí, todas las estructuras que el diablo ha hecho. Hermanos, por eso la iglesia del principio era vista hasta rara. La gente dice que le daba miedo juntarse con los creyentes. Les tenían respeto, pero había un temor reverente a ellos. Porque, hermanos, estaban implantando el reino de Dios en la tierra.
viviendo. Pero imagínense ustedes que esa gente se atrevió a agarrar, aquí está mi casa, véndala, hermano Pedro, y denos de comer a todos, hasta donde alcance. Y antes de que se terminara el dinero de esa casa, ya había otro que ya había hecho lo mismo. Y dice, y tenían todas las cosas en común. No, hermano, esa gente vivió el tope de la unidad. Amén. Hoy no podemos estar nosotros en unidad, hermano, pero ni siquiera a nivel de la amistad. Por Dios. Todavía tenemos clasifismos entre nosotros. Todavía decimos, con fulano yo sí tengo comunión, con mengano no tengo comunión. Todavía estamos en eso. No podemos ni siquiera, a la luz de saber que somos hermanos en Cristo, votar diferencias y tener unidad. Esta gente, hermano, vendía sus cosas y dejaba que los apóstoles agarraran el dinero y a esas 8,000, 10,000 gentes que había les dieran de comer con ese dinero. Y dice, y tenían todas las cosas en común, y nadie decía, esto que yo tengo es mío. O sea, esa gente vivió. Ahora díganme ustedes, ¿cómo no iba el Señor a dar un gran avance a la iglesia? Si la batalla con el enemigo se estaba... No, ya que aparecieran los hijos de Seba queriendo liberar a aquel endemoniado. Ya esas cosas, hermano, ya Pablo tirando, imagínense que Pablo lo agarraban los pañuelos que usaba Pablo, como yo que estoy usando ahorita esta toalla para secarme el sudor, y después se llevaban los paños de Pablo y se los tiraban a los endemoniados, y los endemoniados eran liberados solo de sentir el sudor de Pablo. O sea, pero vamos a ver si... Ojalá que pasara algo, pues, pero imagínense ustedes ¿qué era ya eso al nivel de unidad y de victoria que la iglesia había alcanzado venciendo al enemigo? Pero queremos nosotros decimos, ay, ¿dónde están los Pablos? Ya me van a decir a mí, ¿por qué sus pañuelos no pasa nada? Porque miren, no le pasó nada. Pero, ¿por qué no pasa nada? Bueno, lo que pasa es que no son solo que hagan falta los Pablos. Hace falta una iglesia que viva eso, el ambiente corporativo que le está quebrando las estructuras al diablo. Es algo así como cuando alguien en una cárcel abre las rejas para escaparse. No se escapa solo el que abrió las rejas, aprovecha el más mediocre para también salir huyendo, pues, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros, hermanos, cuando vencemos al enemigo, le permitimos a mucho pueblo del Señor que alcance victoria, y alcanzamos victoria si tenemos esa unidad como cuerpo del Señor. Yo solo, perdón, solo quería, volviendo al aspecto individual, algo que a mí me llamaba mucho la atención es eso de la configuración, porque no es necesario, y permítanme que ocupe este término empresarial, que Satanás haga un micromanagement con cada uno de nosotros, porque de por sí ya estamos súper configurados, pues, o sea, ya nos tiene de una manera que no necesita estar moviendo tanta pinza, a menos que lleguen momentos puntuales de nuestra vida, siento yo, ¿verdad? Decisiones que nos alejan o nos acercan a Dios, que nos alejan o nos acercan de la iglesia, del plan de Dios, de su obra. Y por ejemplo, porque estuve estudiando cuando Abraham sella el pacto que donde Dios le va a dar una descendencia, ahí en Génesis 15, fue peleado el sacrificio que ofreció, porque el primero que dice que las aves descendían a querer comerse los sacrificios. Luego dice que también peleó con el sueño, porque dice que un gran sopor, un gran sueño cayó sobre él, y también unas tinieblas, ¿verdad? O sea, sí tuvo que ser peleado un momento decisivo hasta para la humanidad, pues algo en lo que estamos incluidos nosotros.
Y se puede ver como algo natural, pero es inevitable ver que estaba el estorbo de Satanás. Pues. El otro que me sorprendió es cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní y Él tiene una aflicción tan grande que Él siente que se va a morir ahí, ¿verdad? Y se lleva a 3 discípulos para que velen con Él. Y ahí dice, tal vez, pues usted lo amplíe, hermano, pero ahí dice de que sus ojos habían sido cargados de sueño. Entonces sí se ve que hay otra influencia de alguien más, ¿verdad? Y al final cuando el Señor Jesús les dice, hay una voz pasiva aquí en la Biblia textual que dice, sed levantados, como que se está refiriendo a algo más que solamente una orden normal, pues tal vez le está hablando a su cuerpo. Y tenemos el caso tal vez de Pablo, cuando intentó visitar a los hermanos de Roma para impartirles dones, dice, y para tener comunión. Algo importante que le da avance a la iglesia, pues que le iba a dar avance. Entonces, tal vez Satanás sí tiene que entrar en escenario con uno en momentos decisivos de nuestra vida o que generan un aporte para la iglesia, la verdad. Amén. Así es. Yo creo que definitivamente el enemigo, cuando nos ve a nosotros tomar decisiones de búsqueda personales de Dios, de consagración, va a desestabilizar para que eso no se dé. Y cuando nosotros nos decidimos a vivir la vida del cuerpo, cuando nos decidimos a recibir a todos los creyentes, porque son hermanos, a bajarnos al punto de no pelear ni estar divididos con nadie. Cuando eso ve el enemigo, ténganlo por seguros todos, que hará de todo. Primero con lo ya establecido. Y si aún así sobrepasamos lo establecido por él, para que no tengamos unidad, entonces envía emisarios específicos para que nosotros no alcancemos eso. Porque cada vez que se alcanza eso, le provocamos una herramienta impresionante al reino de Dios. Bueno, hemos llegado al final del programa. Vamos a dar lugar a, si ustedes tienen algún comentario más, así breve, y yo termino el programa. Ok, bueno, sí, siempre hay mucho más, ¿verdad? Pero más que comentario, para ver qué piensa aquí Marvin Leo Vélez. Este verso es de los que no se puede ir este programa sin mencionarlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El resto tú ya lo conoces, pero quiero recalcar eso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dentro de todas las cosas que quizás hemos hablado de la guerra espiritual, está el resistir al enemigo, el ponernos la armadura de Dios, una lucha pues de no dejarnos al acecho. A mí me ha llamado la atención porque el escenario de esta guerra espiritual, de esta tentación que vivió el Señor, es bastante impresionante. Pero dentro de las cosas que tal vez yo no me había percatado, es que no fue el diablo el que andaba ahí buscando al Señor, ¿verdad? Sino que fue el Espíritu el que tomó al Señor, que lo provocó y le dijo, vas a ir a vencer, ¿verdad? Vas a ir a vencer. Y pues con respecto a ese verso, yo quisiera que tú nos dijeras qué pensás de eso, ¿verdad? Porque hemos hablado al final de una guerra de resistencia más que una guerra confrontativa, ¿verdad? Y en este caso el Señor es invitado pues por el mismo Espíritu a ir al desierto y también obtener victoria. ¿Por qué fue así en esta ocasión? ¿Por qué no fue como con Pablo? ¿Por qué no fue como nosotros estamos hablando? Quiero buscar al Señor y ahí están
los secuaces del enemigo atacándome, el sistema. Tengo tanto para vivir la guerra espiritual que no tengo que andarla buscando. Y al encontrarme con este pasaje, todavía pensar que el Espíritu me va a llevar en cierta forma al desierto y me va a decir, te voy a invitar a una guerra más que tenés que ganar. ¿Cómo lo podemos ver? Yo no lo veo, digamos, para nosotros así. Para mí, yo lo explico de esta manera. Siempre que sale un nuevo modelo de algo, una computadora, un vehículo, el fabricante hace lo que se llama el prototipo. Si van a sacar un nuevo modelo de carro, pues sacan el prototipo y a ese lo meten a todos lados, lo hacen correr, lo chocan, si lo llevan al límite de todo, a ver, para saber qué ofrecer con ese vehículo. A decir, mire, puede correr a 180 kilómetros por hora, lo hacen correr a 180. Si choca, pues tiene capacidad de resistir tanto y lo hacen que choque. Si le pasa esto y empieza a hacerle todas las pruebas para poderlo lanzar al mercado y poder garantizar que el que compra ese vehículo tiene las garantías de lo que están ofreciendo. Bueno, Cristo es nuestro prototipo. Es el hombre de la victoria y había que llevarlo al desierto a ser probado, a ser tentado por Satanás, primero probado con las necesidades. Y es interesante las cosas que hay muchas cosas para hablar que no podríamos tocarlas ahora, pero lo que sí es cierto es que lo llevaron a ser tentado por el diablo, para que toda tentación que no te van a llevar a vos, sino que sencillamente las vas a tener por tu carne, por las circunstancias y mil cosas más, las podás vencer, porque el prototipo que venció ya está en vos. Amén. Y ya no tenés la menor duda que si Cristo venció, amén, tú también, ¿verdad? Entonces Él fue probado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Para que pueda ser de verdad el sumo sacerdote que nosotros necesitamos. ¿Será por eso aquella palabra que dice que en Él somos más que vencedores? Exacto. Bajo ese sentido. Bajo ese sentido, ¿verdad? Entonces no pensemos, yo antes tenía ese pensamiento, de todos modos si vamos a vivir nuestros desiertos, vamos a padecer hambre, vamos a pasar todo eso, pero no es que el Señor a nosotros nos va a llevar a que te tiente Satanás, pues, ¿verdad? No es tan así, aunque hay muchas cositas que habría que tocar al respecto. Pero bueno, para otro programa será. Nunca alcanza el tiempo para hablar las cosas del Señor. Dios nos los bendiga y esperamos que se gocen con este tema.